Hola amigos de la cocina de Tori, su canal del sabor. Hoy vengo con una receta de un postre internacional, pero al estilo cubano. Se trata del riquísimo brazo gitano de guayaba. Y miren ustedes cómo ha quedado este brazo gitano. Se ve que debe estar delicioso. Y si ya quieres saber cómo es que se prepara, quédate con nosotros para que no te pierdas ningún detalle. Y ahora, adelante video. Mi gente, hablemos dónde puedes encontrar los ingredientes. Abajo del video en la cajita de descripción, al final del mismo va a estar la lista con todos estos y a medida que voy preparando la receta van apareciendo en pantalla las cantidades exactas. Y dicho esto, comencemos con el primer paso, que va a ser preparar nuestro molde. Yo tengo aquí mi bandeja, es rectangular y le he puesto papel para hornear. Además, por encima le he puesto aceite y lo he distribuido muy bien en toda la superficie. Ahora la voy a reservar hasta el momento en que la necesite. Y el segundo paso de la receta es trabajar con los ingredientes secos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tamizar. Y vamos a tamizar, como les decía, la harina, le voy a adicionar los polvos de hornear y ya lo tamizo junto. Y este paso lo hacemos para evitar que tengan grumos. La mezcla, cuando la hagamos posteriormente, no tenga grumos. Además, también le vamos a agregar la sal. Y ahora vamos a mezclar para que se integren estos tres ingredientes muy bien. Y necesito un momentico para acondicionar nuestra mesa de trabajo para el siguiente paso. Para este paso, como ustedes ven, aquí tengo mi batidora de pedestal. Pero si no tiene una de estas, también puede utilizar una batidora eléctrica de mano como la que tengo acá, que hace el mismo trabajo. El primer ingrediente que le voy a agregar va a ser las claras de huevo que ya yo tengo separadas previamente de las yemas, porque vamos a hacer un merengue con ellas. Y el segundo ingrediente va a ser un cuarto taza de azúcar del total de la cantidad de azúcar de la receta. Vamos a encender nuestra máquina a velocidad alta y vamos a estar batiendo por 5 minutos. Estoy deteniendo nuestra máquina porque me doy cuenta que ya el merengue está, solamente me ha tomado 3 minutos. Miren, está perfecto. Vamos a colocar nuestro merengue de claras en este otro recipiente porque tenemos que hacer también la mezcla de las yemas y lo quiero hacer en este mismo tazón en la batidora de pedestal. Y ahora vamos a continuar haciendo la mezcla de las yemas de huevo. Vamos a dejar el merengue para después. Y voy colocando todos los ingredientes que voy a necesitar
para hacer esta parte que es la mezcla de las yemas. Las vamos a agregar al tazón. Vamos a agregar también el resto del azúcar de la cantidad de la receta, que viene a ser como media taza. Agregamos la vainilla, el aceite y también le voy a agregar miel de abejas. Y ahora vamos a batir a velocidad alta nuevamente para que blanqueen. Voy a parar la máquina porque ya la mezcla está lista. Han pasado 3 minutos y ahora voy a hacer un corte porque necesito acondicionar la mesa. Y en el mismo tazón de la mezcladora vamos a mezclar todos los ingredientes. Aquí yo tengo la mezcla de las harinas que tenía reservada, que ya está tamizada. La vamos a ir agregando poco a poco y la vamos a ir integrando con una espátula. Ya está integrada la mezcla de las yemas y de la harina. Ahora le vamos a ir incorporando el merengue de las claras y lo vamos a hacer poco a poco. Y vamos a ir moviendo de forma suave con la misma espátula, con movimientos envolventes para que no pierda el aire que tiene el merengue. Y ya le agregamos todo el merengue que nos quedaba y nuevamente con movimientos envolventes lo incorporamos todo muy bien. Ya está todo bien mezclado. Voy a hacer un pequeño corte para continuar con el siguiente paso. Y aquí tengo nuestro molde que, como ustedes vieron, ya yo había preparado previamente. Y vamos a agregar la mezcla del brazo gitano en él. Y ahora la vamos a distribuir por toda la bandeja. Vamos a alisar para que nos quede lo más parejito posible. Y le vamos a dar unos golpes para que las burbujas de aire se rompan, bueno, algunos de ellas. Y lo vamos a llevar para el horno, que lo tenemos ya precalentado a una temperatura de 350 grados Fahrenheit, que viene a ser más o menos unos 180 grados centígrados. Y vamos a estar horneando entre 8 a 10 minutos aproximadamente, que apenas dore nuestro bizcocho. El bizcocho está acabado de salir del horno y ahora le vamos a colocar otro papel de hornear por encima y una bandeja porque lo vamos a voltear. Tiene que estar así tibio. Le retiramos la primera bandeja y con cuidado el papel donde se horneó. También le voy a retirar la bandeja de abajo y la parrillita. Lo voy a girar porque ahora tenemos que enrollarlo, siempre por el lado más corto. Le voy a poner también precinta para asegurarme que se mantenga la forma.
Vamos a tapar también los laterales del papel. Y lo vamos a colocar sobre una bandeja para que enfríe. Eso va a ser alrededor como de 1 hora aproximadamente. Para el relleno tenemos nuestra barra de dulce guayaba que vamos a ir cortando en pedazos. Y los vamos a ir colocando en este recipiente. Le vamos además a adicionar un poco de agua y lo vamos a llevar al microondas por intervalos de 1 minuto. Lo que vamos a hacer es que se derrita nuestra guayaba y se convierta en una mermelada espesa. Ya tenga la mermelada de guayaba lista, la voy a poner para un lado porque voy a traer la panetera o bizcocho porque ya la vamos a rellenar. Ya ha pasado 1 hora y nuestro bizcocho está frío. Vamos entonces a desenrollarlo. Le tenemos que quitar la precinta que le habíamos puesto. Lo voy a colocar por este lado. Y ahora le vamos a poner la mermelada de guayaba de relleno. No importa que quede así curvo, eso quiere decir que ha mantenido bien la forma. No lo vamos a forzar porque no queremos que parta. Vamos a ponerle, empezando por esta parte de acá, por este extremo. Y distribuimos lo mejor posible nuestra mermelada. Fíjense que esta parte yo no le he puesto y eso es porque ahora cuando enrollemos va a ir arrastrando ese relleno hacia el borde, así que no hace falta. Vamos de nuevo a enrollar empezando por el mismo lugar donde empezamos anteriormente cuando lo doblamos solamente para mantener la forma. Apretamos ligeramente. Y vamos a cortar un poco el papel porque es muy grande. Y ahora, con la misma mermelada se me ocurre cubrirlo. Un detalle, antes de terminar de cubrirlo, voy a hacerlo antes. Voy a cortarle los 2 extremos para que quede más bonito porque después me va a ser más trabajoso. Voy a girarla para ver este lado cómo va. Y ahora, como la moví un poco, voy a repasar acá. Ahora lo voy a llevar para el refrigerador alrededor de 1 hora para que se ponga firme. Y regresamos porque aún esto no termina. Ya pasó 1 hora con nuestro brazo gitano en el refrigerador y se puso un poco más firme. Y ahora lo que voy a hacer es que lo voy a decorar un poco más. Yo derretí un poco de chocolate, esto es totalmente opcional. La idea es que se vea un poco más bonito. Le voy a hacer unas líneas. ¿Verdad que se ve bonito? Y ahora lo que queda es emplatar.
Mi gente, y llegó el momento más rico del video, el momento de hacer el trabajo difícil de probar esta delicia. Pero ya saben, no puedo empezar hasta que Albert no esté aquí junto con nosotros. ¿Sabes que en Barcelona en el siglo XIX existían unos caldereros que se dedicaban a reparar los utensilios de cocina de las pastelerías y las dulcerías? La mayoría de ellos eran de etnia gitana. Después, en pago, los compensaban con recortes de dulce enrollados que estos caldereros se llevaban apropiados sobre el brazo. Esa es una versión. Hay otra versión que dice que mucho tiempo atrás, en el Egipto medieval, ya este dulce existía. Ninguna de las dos versiones está comprobada. Lo que sí es real es que en este año 2025, este dulce, el brazo gitano, fue catalogado como dulce emblemático de Cataluña por los gremios de pastelería de Barcelona, de Girona, de Tarragona. ¿Y cómo llegó este? Bueno, este dulce llegó a América con los españoles cuando colonizaron América, ¿no? Por ejemplo, en México se conoce como niño envuelto. En Chile como el brazo de la reina, en Argentina como enrollado o pionono. Bueno, ya en Cuba, República Dominicana, Puerto Rico se conoce como brazo gitano, en Venezuela también. Y bueno, los rellenos pueden ser, por ejemplo, de dulce de leche, puede ser de guayaba, puede ser de queso crema, puede ser de Nutella, puede ser de crema pastelera. El relleno puede ser a su gusto, cualquiera. Exactamente. ¿Querías agregar algo? Y yo quería que si a nuestros amigos les ha gustado cómo hemos preparado este brazo gitano para ustedes, que nos apoyen con un me gusta, se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Importante que usted mire este botoncito de suscribirse, lo tocan, se suscribe, nos ayuda muchísimo. Es una ayuda invaluable a subir los números del canal, a subir los suscriptores y también la campanita de notificación, activarla. Porque así se entera de cuando Tori, la chef del mejor canal de cocina de YouTube, pone el próximo video, alguna receta riquísima, sabrosa. Además, quería aprovechar para invitarlos a que nos apoyen a través de las redes sociales, tales como Facebook, Instagram y nuestro TikTok. Y en esas redes yo le pregunto a Tori, Tori, ¿qué pueden encontrar ellos en las redes sociales? Usted puede ver videos cortos que nosotros publicamos anunciándoles cuál podrá ser la próxima receta en su canal del sabor de YouTube, La Cocina de Tori. ¿Y ya podemos hacer el trabajo difícil? Yo creo que ¿Tú sí. crees que sí, no? Porque ya yo tengo ganas de comerme este brazo gitano. Ya tengo un pedacito aquí ya cortado, listo. Y yo también. ¿Qué pinta tiene este brazo gitano? Debe estar delicioso, debe estar riquísimo. Deje que usted lo haga en su casa, se va a dar cuenta de lo bueno que está. Guíese por la receta de la Tori, que le va a quedar buenísimo. Está riquísimo. ¿Cómo lo encuentra? El bizcocho está bien esponjoso y el contraste de sabor con lo que es la mermelada de guayaba, que es un sabor intenso, pero muy rico. En Cuba, muchas personas le ponen también almíbar. Antes de ponerle el relleno de la mermelada de guayaba, le ponen almíbar y luego le ponen el relleno. Nosotros estamos por no ponérsela, pero si usted quiere, lo puede hacer también. Está muy esponjoso, muy rico. Hágalo en su casa. Guíese por la receta de la Tori. Le aseguro que le va a quedar buenísimo, delicioso. Los niños les va a encantar y los adultos también. Si los niños se descuidan, los adultos se comen el dulce. Así es. Y nosotros nos vamos a despedir de ustedes por ahora, pero vamos a seguir comiendo aquí. Seguro que sí. Le vamos a desear que tengan una muy linda semana y nos vamos a encontrar en el siguiente video. Chao. Chao. Hasta la próxima. Vamos a seguir comiendo este brazo gitano, pionono, brazo de la reina, niño envuelto, como quiera que usted lo llame. Miren, en los comentarios usted puede poner el nombre de este dulce en su país. Exacto, de dónde nos ve y con qué nombre lo conoce. Así es. Qué rico que está este dulce. Delicioso. Qué rico.